¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando Agenda Económica, otra semana. Ya en los últimos días del mes de febrero estamos iniciando nuestra edición para este día, lunes 27. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana, 8:03. Vamos de inmediato a nuestros titulares, un adelanto de los temas que vamos a estar revisando el día de hoy. Y vamos a comenzar con novedades en materia de la reforma previsional. Pronto, cuando el Congreso ya retome sus sesiones oficiales para este año legislativo 2023, veremos cómo se retoma la discusión respecto a este proyecto que presentó el Ejecutivo. Y en la oposición están trabajando en un documento completamente nuevo, no en indicaciones al proyecto, sino más bien en una nueva reforma previsional. Exministros del Trabajo del gobierno del presidente Sebastián Piñera, como María José Saldívar, Nicolás Monkeberg, además de subsecretarios y académicos, están trabajando en este documento cuando viene ya la discusión más áspera probablemente y más sustantiva respecto a esta reforma, y en momentos donde hay cambios también estratégicos en otros sectores como en la Asociación de AFP, por ejemplo. Vamos a estar revisando en unos minutos cómo se prepara la cancha para esta discusión que vuelve con todo este mes de marzo. También vamos a estar revisando en otro de los temas del día los indicadores de reclamos que han recibido el CERNAC por parte de usuarios de distintos sectores. Bueno, hay empresas que comparten un mismo rubro que lideran este ranking con la mayor cantidad de reclamos. Hablamos de Uber, Rappi y Pedidos Ya, tres empresas que compiten en el mismo sector y que son las que tienen mayor cantidad de reclamos en el Servicio Nacional del Consumidor. Lideran también en otros rankings que son subconjuntos, digamos, de aquellos reclamos que no son atendidos por parte de la empresa, de acuerdo a una información que publica hoy el diario Pulso. Los detalles los vamos a ver en unos minutos acá en Agenda Económica. Y vamos a conocer también a las 9 de la mañana datos del mercado laboral chileno. Bien importante lo que veremos durante el día de hoy, porque veremos cómo se está comportando el mercado laboral, si es que la creación de empleos se sigue estancando, como ya veíamos en los reportes previos, o bien si es que hay algún cambio de tendencia. Interesante también porque muestra ya los meses con más claridad de desaceleración de la economía nacional que ocurrieron precisamente a fines del año pasado. El dato se conoce a las 9. Las perspectivas las vamos a adelantar también acá en Agenda Económica. Y por otra parte, también les contaremos sobre el análisis de la Empresa Nacional del Petróleo de los resultados del año pasado. Cerrado ya el balance del 2022, con resultados que dicen la compañía son históricos y utilidades por sobre los 500 millones de dólares cerró el año pasado para esta empresa estatal. Bien relevante pensando en los desafíos que tiene por delante la compañía desde el punto de vista de los niveles de deuda que debe hacer frente, pero también de la búsqueda de nuevos sectores, como el hidrógeno verde, por ejemplo. De eso vamos a estar revisando en base a la entrevista que tuvimos el día viernes aquí en Agenda Económica con el gerente general de la empresa. Y por último nos vamos a los mercados para ver qué es lo que ocurre a esta hora de la mañana, 8:06, operando de forma mixta. Atentos a algunos datos, en particular en Europa. Están operando las bolsas durante el inicio de la sesión el día de hoy, con resultados mixtos, como les decíamos, que muestran terreno positivo para Europa, con ganancia de 1,8% para el Eurostock, fuerte repunte para el indicador que pondera distintas plazas bursátiles en el viejo continente, y por otra parte en terreno positivo también, pero en menor magnitud para Londres, 0,87% de ganancia en la bolsa británica, mientras que el Nikkei más temprano en Japón cerró con terreno negativo, 0,11%, y también caída para el Hang Seng de 0,33%, de acuerdo a los datos de primera hora de la mañana. Mientras tanto, la semana pasada, el viernes, el IPSA cerró al alza, la bolsa de comercio local acá en Santiago, 0,35% de ganancia, llegó a los 5.331 puntos, y el dólar también repuntó con fuerza, llegó a los 826 pesos, 2,38% de subida, por una escalada fuerte en una semana en la que estuvo con una tendencia al alza la moneda norteamericana. Por último, ¿qué pasa con el cobre? Hasta ahora revisamos también este dato con subida, recuperando algo de terreno, pero por debajo de los $4, está en 3,99 centavos la libra en los mercados internacionales.
Bien, partimos revisando entonces las noticias que ya adelantábamos y vamos a comenzar con esta discusión previsional que, como les decía, se retoma ahora en marzo con el regreso del trabajo legislativo, y en la oposición están preparando un documento que sería una propuesta completamente distinta. Lo que buscan ya no es generar cambios específicos, los que se conoce como indicaciones en el trámite legislativo, sino más bien cambios en la matriz del proyecto, de acuerdo a las propuestas que han planteado ya en Chile Vamos. Los detalles los vamos a revisar en la siguiente nota de Belén Vázquez. Prácticamente se terminó el mes de febrero y en breve los parlamentarios vuelven al Congreso a retomar los pendientes. Uno de esos es la mesa técnica por pensiones, que en las 4 semanas que pasaron tuvo casi nulos avances. Yo creo que ellos están buscando la forma, primero, de tener un discurso común, ¿cierto?, para enfrentar nuestra posición. Nosotros queremos que haya reforma. Y si quiere usted que haya reforma, tenemos que hacer un acuerdo político similar al que hicimos en el acuerdo cierto constitucional que se llevó a cabo, en donde no todos quedaron felices, pero hay finalmente un acuerdo macizo y concreto que todos respetaron. La idea de esa instancia era acordar puntos de consenso para convertirlos en indicaciones, pero por distintas razones el foco de atención impidió centrarse en el debate previsional. Sin embargo, Chile Vamos ya empezó a trabajar en una propuesta paralela a la del Ejecutivo, que está siendo desarrollada por los exministros de Trabajo de la administración anterior, asesores y sus parlamentarios en la comisión respectiva de la Cámara. La iniciativa tiene claras diferencias, pero coincide en la necesidad y en la urgencia de avanzar en mejores pensiones. Esperamos tener buena recepción. Siempre se tiene que discutir, estar abierto a discutir y buscar los puntos de consenso también por realismo político, y el gobierno de eso lo sabe. Ellos también coinciden en que la reforma de las pensiones es una discusión urgente y que no podemos postergarla. Pero al mismo tiempo no cabe ninguna duda que no se trata de echar abajo los principios fundamentales que tiene esta reforma. En primer lugar, se mantiene la propiedad de los ahorros, se mantiene la elección de los cotizantes, y en segundo lugar, y me parece muy fundamental, mantener un elemento de solidaridad. Los ejes de la propuesta de la oposición mantienen, al igual que la del gobierno, la propiedad de los fondos en los trabajadores, la heredabilidad, y da libertad de elección a los cotizantes. Esto último porque, si bien no han definido en su totalidad el rol que tendrán las AFP, estas sí podrían tener cambios regulatorios. Asimismo, el componente de solidaridad intrageneracional está incluido, aunque más bien potenciado a través del fortalecimiento de la PGU. No solo incrementando el monto de esta, que ya alcanza los 206.000 pesos por reajuste del IPC, sino que también evaluando su impacto y las tasas de reemplazo que se han conseguido con el instrumento. La idea inicial, al menos, es que este 6% vaya a las cuentas de las personas con las cuales por su trabajo se están haciendo esas cotizaciones. O sea, solidaridad tiene que haber, pero la solidaridad entendemos que es algo que debe ser hecho por todos, y el todos es los ingresos generales de la nación, que es con lo que se financia la PGU. La discusión en particular de la reforma de pensiones ya advierte complejidades, primero por lo robusto del proyecto y segundo por el destino del 6% para crear un seguro social. Pero no es solo eso, al gobierno le urge que sus reformas emblemáticas se aprueben porque, por un lado, en el caso de la tributaria se trata del puntal de financiamiento del programa, y por el otro porque, de no conseguirlo, según la ministra Carolina Toá, se abriría la puerta al populismo y al caudillismo de cualquier sector político. Quienes están a favor de avanzar en salud pública, en pensiones y en tantos otros derechos debieran aprobar también su mecanismo de financiamiento, porque si no es un cascarón vacío. De otra forma, entonces, los parlamentarios y parlamentarias que solo dicen que quieren más derechos, pero votan en contra de la reforma tributaria y también de la propuesta de pensiones, efectivamente, como dice la ministra, le estarían mintiendo al país. Por ahora, Chile Vamos afina los detalles de su propuesta, quedando aún abiertas las dudas respecto de la tasa de reemplazo y el rol del Estado en el sistema. En paralelo, CLAPES-UC también está trabajando con un grupo transversal de expertos para poder presentar una reforma alternativa a la que presentó el gobierno. Bien, 8:11. Vamos a ir a otro tema. Les contábamos que datos publicados hoy día por el diario Pulso muestran el ranking de empresas con mayor cantidad de reclamos en el CERNAC. Y son empresas del mismo rubro las que encabezan precisamente este listado. Durante 2022,
se registraron 8.412 reclamos en contra de 9 aplicaciones de reparto de comida o de transporte que comparten una lógica y una vinculación además con los usuarios bien similar. Entre ellas, las compañías que recibieron el mayor número de reclamos fueron Uber Eats con un 47% del total, Rappi con un 26% del total y Pedidos Ya con un 21% del total. 3 compañías concentran más del 94% entonces del total de reclamos registrados en el CERNAC, de acuerdo a esta información que solicitó a través de la Ley de Transparencia el diario Pulso, accediendo así al número de reclamos que recibió durante todo 2022 el Servicio Nacional del Consumidor. La entidad hace pocos días había entregado esta información y así entonces como se reportan estos 8.412 reclamos. Son en total, como les decía, 9 compañías, pero estas 3, Uber Eats, Rappi y Pedidos Ya, las que encabezan los reclamos. Las otras empresas que aparecen mencionadas en este listado son Corner Shop, Cabify, Uber, Didi, Didi Food y la aplicación de transporte InDriver. Hay un dato también bien relevante respecto a aquellas quejas que recibe el CERNAC que están bajo la categoría de que el proveedor no acogió o rechaza el reclamo presentado por el usuario. Y bueno, en este sentido, aquellas empresas que tienen el mayor porcentaje de reclamos en esa categoría son InDriver, con un 100%, es decir, no acoge ninguno de los reclamos presentados ante el CERNAC. Didi, con el 87% también de los reclamos presentados en su contra en esta categoría, y Didi Food con un 78%. Es bien interesante este dato pensando en cómo estas compañías son capaces de responder. De hecho, a pesar de que Uber Eats es la empresa que tiene la mayor cantidad de reclamos, a su vez es la que tiene el menor número de reclamos no acogidos por parte de la compañía. Datos bien importantes también pensando en que, como decíamos, por la forma en la que operan estas empresas y estas aplicaciones, son ellas principalmente las que tienen una relación más directa con los usuarios, de uso mucho más frecuente, a diferencia de otras empresas como cadenas de retail, por ejemplo, u otras en donde la interacción con los usuarios es menos frecuente y por lo mismo también genera menos conflictos eventualmente. Estas son algunas de las aplicaciones más usadas en nuestro país y de ahí entonces que no extrañe también que estén encabezando este ranking no muy honroso, digamos, de reclamos en el CERNAC. Bien, y nos vamos a ir a otro tema para adelantar lo que va a ocurrir a las 9 de la mañana. Se conoce el dato del desempleo. Va a ser esta una semana de información bien relevante para la economía nacional porque este será el primero de otros datos, y ya revisaremos cuáles son, que se van a publicar durante esta semana. Y como les decía, abarca un trimestre además donde ya se verá más patente probablemente el proceso de desaceleración económica y cómo eso se va reflejando también desde el punto de vista del mercado laboral, cómo la tasa de desocupación empieza a evolucionar en base a estos datos. El último antecedente fue de 7,9% para el trimestre móvil que va de octubre hasta diciembre de 2022. Veremos ahora cómo se comporta este mismo indicador con las expectativas también de una movilización, de generación de empleos en el mercado laboral que probablemente empiece a estancarse o incluso si es que se dan algunas de las primeras señales desde el punto de vista de la destrucción de puestos de trabajo. Y esto en un contexto donde Chile además fue el 7º país de la OCDE, conocíamos la semana pasada este antecedente, en los que se registró la tasa de desempleo más alta dentro de los países que conforman precisamente esta organización y donde hay también algunas características bien relevantes sobre los sectores económicos que están generando más empleo. De acuerdo al último boletín que se publicó el 30 de enero pasado, la expansión de los ocupados fue incidida principalmente por sectores de transporte, hogares como empleadores y enseñanza, de acuerdo a los datos que publicaba el INE. Y por otra parte, otro factor a mirar es cuánta gente está dentro de la población de la fuerza de trabajo. Disminuyó 3,4% en el boletín anterior y eso muestra también cómo quizás se está generando algún efecto de desalentados, de personas que, dado que no encuentran empleo, salen definitivamente del mercado laboral. Como les decíamos, este es uno de los primeros datos que se conoce esta semana. Vienen más. Mañana tendremos datos de producción industrial y el miércoles dato de IMASEC correspondiente al mes de enero de este año.
8:17. El viernes en Agenda Económica tuvimos la posibilidad de conversar largamente con el gerente general de la Empresa Nacional del Petróleo, de ENAP, Julio Friedman, quien estuvo aquí en los estudios de CNN Chile. En un contexto bien particular para la empresa, porque en 2022 cerró con un registro histórico de utilidades superiores a los 550 millones de dólares, fruto fundamentalmente de mejores precios en el mercado internacional de refinación y también del petróleo. Bueno, en base a esos datos viene un periodo desafiante también para la empresa, sobre todo pensando en los niveles de deuda que tiene. Escuchemos qué fue lo que dijo el gerente general para entender cómo se alcanzaron estos registros históricos el año pasado. Hay dos factores mundiales que ayudaron mucho. Uno, el alto precio de los crudos benefició nuestros negocios internacionales, nuestras operaciones en Ecuador, en Egipto y en Argentina, dado que ahí producimos crudo. Claro. Por lo tanto, eso explica básicamente 20% de este resultado que señalabas antes. Pero la gran parte tiene que ver con nuestras refinerías. Los márgenes de refinación internacionales también estuvieron buenos, producto de distintos factores, y eso ayudó mucho a la compañía. También la compañía ha estado en un proceso de control de costos, optimización de su canasta de crudo. En fin, se han hecho muchos esfuerzos internos para poder también ser más eficientes. Sí. Bueno, ahora los desafíos por delante tienen que ver con fortalecer la inversión para la empresa después de algunos años en los que ha venido en retirada, pero también ir explorando nuevas posibilidades. Y en ese sentido, el gerente de ENAP se refería también a cuál podría ser el rol que cumpla la empresa en el desarrollo de la industria del hidrógeno verde acá en nuestro país. Ahora mismo nosotros tenemos más de 10 MOU, es decir, preacuerdos con los distintos grupos de inversionistas que han declarado algún interés, particularmente en la región de Magallanes. En la región de Magallanes, ENAP tiene ahí una infraestructura que es muy útil, que puede presentar un gran potencial para el desarrollo de estas inversiones. Por lo tanto, en este momento estamos discutiendo con varios particularmente los inversionistas más grandes, los que están más adelantados, coordinar nuestros esfuerzos para poner al servicio del desarrollo de hidrógeno verde la infraestructura que tenemos en Magallanes. Otra cara de esta misma medalla tiene que ver con cómo ENAP participa directamente del negocio del hidrógeno verde o relacionado de la producción. Eso hoy día no está en nuestro giro y por lo tanto requeriría una modificación de la ley. Bien, 8:19, momento de ir a una pausa. Ya volvemos con más de Agenda Económica. 8:23 minutos. Estamos de vuelta y vamos a analizar un tema bien técnico, pero muy importante desde el punto de vista de cómo las empresas se van adaptando a nuevos criterios de sustentabilidad. Resulta que a partir de marzo vamos a ver la implementación de una norma de carácter general que adoptó la Comisión para el Mercado Financiero, la CMF. Es la norma 461 y pone fin a las memorias financieras. Ahora se habla de memorias integradas de las empresas y eso tiene cambios bien profundos. Es el tema que vamos a conversar a esta hora. Estamos junto al gerente general de Sustenta, Pablo Vidal. Gracias por el contacto, Pablo. Muy amable. Hola Sebastián, gracias a ustedes por hablar de estos temas. Sí, muy interesante, porque si bien es un tema técnico, yo creo que rápidamente en la conversación, Pablo, vamos a poder aterrizar las implicancias que esto tiene. Partamos por la definición más básica. ¿En qué consiste esta norma 461? Bueno, esta norma 461 es de alguna manera la evolución de la antigua norma 30, que es como del año 89, de la Comisión para el Mercado Financiero, que regulaba la forma con que las empresas antes hacían lo que se llamaba la memoria financiera. No sé si tú te acuerdas, pero la mayoría de las empresas en el fondo que cotizan en la bolsa o que son reguladas de alguna manera, tenían que hacer estas memorias donde principalmente ponían los números, las FECUS, qué sé yo, y algunos datos adicionales. El mundo ha ido evolucionando, ya los grupos de interés, la comunidad, los consumidores, la sociedad en general hoy día esperan mucho más de las empresas y esperan conocer mucho más. Queremos saber su gestión ambiental, queremos saber su gestión laboral, qué hacen con las comunidades, cómo trabajan con los proveedores, etcétera. Y por lo tanto, en el fondo, lo que hace la Comisión es evolucionar esta nueva forma de divulgar información y lo llevan en el fondo y lo plasman en esta norma 461. Que tiene la particularidad eso porque desde el punto de vista comunicacional, Pablo, va a permitir entonces saber y de manera oficial, no como una declaración de marketing, sino que en un documento oficial, qué es lo que está haciendo una empresa entonces en torno a estos temas de sostenibilidad.
Tal cual, como la norma lo dice, son estos temas ESG, I por medioambiental, S por social y G de gobernanza, todo bajo un mismo parámetro, porque eso también nos permite hacer la comparabilidad. Tú vas a saber específicamente en qué temas cada una de las empresas, pero lo más importante es que muere este concepto de la memoria financiera y hoy día se llama memoria integrada, porque lo que hace es integrar la información financiera con esta información en el fondo ambiental, social y de gobernanza. O sea, nos salimos un poco del Excel, ¿no? De esa tablita donde cabían todos los datos financieros más específicos. O sea, hoy día van a estar mucho más abultadas de otra información complementaria, que además, que quizás en el pasado parecía una información como media, que, como dices tú, en el fondo que podría ser más marquetera, pero que hoy día se ha transformado en información sensible, tanto para el mundo inversionista, para la toma de decisiones, de saber dónde quiere poner su inversión, digamos. Claro. Nadie quiere invertir hoy día en una empresa que después tenga conflictos con la comunidad o que tenga en el fondo como situaciones medioambientales. Por lo tanto, saber la gestión, saber cómo esa empresa está gestionando estas materias se vuelve relevante. Pero también se vuelve relevante para otros públicos de interés. Estoy pensando en el fondo, por ejemplo, la opinión pública, ONG, la sociedad civil, o agrupaciones de consumidores que quieren saber, por ejemplo, cómo está la tasa de satisfacción de cada una de las empresas o cómo está, no sé, la gestión hídrica, que se ha vuelto tan sensible para nuestro país. La verdad es que va a abundar información respecto a todas estas materias en los próximos informes. Pablo, ¿cuál es el desafío entonces para las empresas? ¿Están preparadas, por ejemplo, sobre todo pensando las más grandes, para enfrentar este cambio hacia una memoria integrada que abarca estos otros temas? Mira, ha sido una transición bien acelerada. Ya si bien la norma se tomó su tiempo, yo diría que casi 3 años en el fondo estamos discutiendo estas materias. Para las empresas ha sido en el fondo un movimiento acelerado hacia la norma, y principalmente porque de alguna manera esta normativa lo que hace es regular la divulgación ESG, como se llaman, en las siglas ESG, en los temas ambientales, sociales y de gobernanza. Pero de alguna manera esta divulgación se ha confundido con gestión. Y aquí quiero hacer algunas distinciones que quizás han sido la mayor dificultad. Lo que busca la norma es que las empresas declaren estos temas. Queremos saber en qué está cada una de las empresas. Eso evidentemente impulsa, supone en el fondo que las empresas van a estar gestionando estas materias. Sin perjuicio de ello, cada empresa, cada industria en el fondo tiene sus propios desafíos y por lo tanto en el fondo no debiese ser un sine qua non obligar o transformar esto en una especie de persecución empresarial para que todas las empresas hagan todo de todo de un momento a otro, ¿ya? Sino más bien lo que queremos saber es en qué están. Es una norma de divulgación y por lo tanto aquí la clave del éxito es aprender a construir una cultura que además, dicho sea de paso, en el fondo es una cultura que el mundo empresarial es bastante reticente, de transparencia, de divulgación de estas materias, y por lo tanto en el fondo yo creo que ese es el principal desafío, quebrar ese paradigma de que mejor, ¿para qué vamos a tocar estos temas si son medios complicados? Bueno, ahora vamos a tener que hablar de todos estos temas. Sí, y de manera transparente y clara sobre todo, ¿no? O sea, esto está regulado por la CMF, acá no se puede inflar de alguna manera o desarrollar o sacar lustre, digamos, a una parte más marquetera, como hablábamos antes, aspectos que van a ser medidos de manera bien tangible. Así es, de alguna manera en el fondo la CMF lo que hizo también, y yo creo que fue una jugada bien inteligente, es de alguna manera conectarse con los grandes estándares de sostenibilidad a nivel global. Estoy pensando en el Global Reporting Initiative o el SASB o incluso TCFD, que son como estándares en el fondo muy de primer nivel. ¿Y cuál es la gracia de eso? De que si bien la CMF no regula todas las empresas en Chile, sino que regula algunas, al estar de alguna manera esta norma conectada con la agenda global de divulgación ESG, permite que de alguna manera en el fondo estos indicadores conecten también con indicadores de otras partes del planeta. Por lo tanto, si por ejemplo yo quiero ver una forestal en Chile y veo su memoria integrada 2022 ahora a fines de abril, yo puedo comparar la información de esa empresa en Chile con, por ejemplo, la misma empresa, o sea, una empresa del mismo rubro en Brasil, que pueden haber competidores, o en otras partes del mundo. Perfecto. Y eso de alguna manera también favorece la mejora continua. Vamos a tener un benchmarking como nunca. Sí, claro, y la toma de decisiones, como decías tú, por parte de aquellos que están interesados también en relacionarse con estas empresas, ya sea como inversionistas, consumidores u otros. Pablo, muchas gracias por conversar con nosotros acá en Agenda Económica sobre el tema. Súper, muchas gracias a ustedes. Gracias. Que tengan buen día. Chao. 8:30.